Amigos de Sin Rodeos, hoy estoy inmensamente complacido con el invitado que me acompaña. Para mí, un orgullo, un honor, un privilegio. Y miren el libro que me trajo, es como de la familia. Cristian Martínez Villanueva ha cambiado la historia de la República Dominicana a través del arte, de la arquitectura, la reivindicación de la historia taína que tanta falta hace hoy día aquí en la República Dominicana, a través del teatro, la mantiene vigente contando sus historias. Así que para mí es un orgullo, un honor, un privilegio, todo eso, poder compartir con Cristian. Yo me siento inmensamente Gracias por complacido, las Cristian. palabras, gracias. Bienvenido, Cristian. Cristian, tú sabes que, perdóname que te tutee, pero lo que No, pasa es que tuteame, ya, tutea. ya Tuteame, hemos somos ya, compartido. estamos, Sí. tuteame. A mí me gusta la cosa directa y así de Exacto. amigos. Siempre veo los programas de usted con Doña Carmen. Le voy a decir a usted porque ahorita me mata papi. Si ve, Sí. papi ve las entrevistas y me dice, no le diga tú. Veo las entrevistas con Doña Carmen y también me llama mucho la atención la relación suya con el arte, a pesar de tanto tiempo, la persistencia que aún tiene. Y recientemente la inauguración de este puente de la Plaza de la Bandera, ahí lo vimos. Y hablaba con la dicta y me decía, la esencia de Cristian Martínez está ahí en la Plaza de la Bandera. Es verdad. La Plaza de la Bandera para mí significa mucho, porque es una de las obras que yo hice a mitad de mis obras arquitectónicas, no es pero es la que yo estoy más orgulloso, porque es la que nos representa. Y además, un, un- un elemento que yo no contaba, y es que se ha vuelto un foro del pueblo. O Ujú. sea, cuando tú tienes una cosa buena o mala que quieres decir, o quieres protestar, o quieres levantar tu voz, la Plaza de la Bandera es el sitio. Entonces, verdaderamente eso yo no lo esperaba cuando se hizo. Era, primero se llamaba Plaza de la Independencia. Ujú. Y en ese libro que yo te di, está la historia de cómo fue. Si tú quieres más o menos, te digo cómo fue el Sí, inicio. claro, claro. Sí, Cristian, pero vamos a hacer algo. Antes de adentrarnos a esta gran historia, vamos a contarle un poquito al público que siempre digo, hay una oportunidad para llegar a alguien nuevo. ¿Quién es Cristian Martínez desde su percepción? Descríbase usted mismo. bueno, sí, Sus estudios. eso es Cristian es difícil, sí. todólogo. Sí, yo, mire, estudié, primero, yo soy un hombre de libros y de letras. Ahora todo va a ser digital, pero yo soy analógico, análogo. Sí. Pero, ¿qué sucede? Yo primero comencé mis estudios aquí en Santo Domingo y yo, antes de la muerte de Trujillo, me fui a Roma. Ahí yo estuve en la Universidad del Studi. Primero yo estuve en la universidad que hoy es autónoma, antes todavía se llamaba Universidad de Santo Santo Domingo, Tomás de Aquino. y me fui porque tuve problemas políticos, como siempre en tiempo de Trujillo. En Era el muy tiempo de difícil Trujillo. que un joven con mucha inquietud pudiera estar sin que le pasara algo. Entonces me tuve que ir. Y allá estuve en Roma, allá fue que yo estudié, me gradué, viví muchos años y verdaderamente cogí ese ambiente de cultura romano-europeo. Después estuve también en París un tiempo, o sea que tenía una base muy importante. Tuve naturalmente que aprender muchísimas cosas, por ejemplo, yo hablo latín, tuve que aprender latín porque es una lengua muerta, pero a mí me interesa mucho porque es la base de nuestra lengua, pero también la base de muchas cosas. El latín no es como uno piensa que el latín, hay tres tipos de latín: el latín eclesiástico, el de la iglesia, Ujú. el latín clásico y el latín popular. El latín popular es el de Carmina Burana, Ujú. el de Carmina Burana, el de la obra de Orff, que es unos textos que encontraron en una taberna, es un cosa de canciones, vamos a decir, del pueblo, sí, vulgares, normales, Sí. así que Que de hecho, la era gente que se conocía el latín vulgar a través de esos de escritos. esos escritos, exactamente. Sí. Entonces, nada, cuando yo vine aquí, además de mis cosas, me he dedicado en la parte de restauros en Europa, en Roma principalmente,
de la parte romana, me hice bastante experto en eso. Yo vine aquí y además contemporáneamente yo hacía murales en manera moderna en plásticos. Trabajé en algunas fábricas italianas para eso, y cuando yo vine a ver mis padres, hace muchísimos años, que yo no había venido a ver a mis padres, vi que el aeropuerto internacional de las Américas, que se llama José Francisco Peña Gómez, ese aeropuerto estaba en construcción. Había el aeropuerto, pero ya estaban haciéndole el hangar, la parte donde está la gente. Y yo, joven al fin, vi que antes había, creo que hoy, pero nadie hace caso, había un tanto por ciento de cuando tú haces una obra que tiene que tener arte. Tiene que tener obra de arte, tiene que tener una escultura o una pintura, o tiene que tener algo, no es un edificio que Hoy tú yo haces así. critico tanto eso, Cristian. Sí. Hoy eso se ha perdido. O sea, tú hacías un gran obra y tú tenías que buscar un artista y decirle, plásmame algo aquí. Tenía que tener arte. Eso se perdió. Bueno, ¿qué pasa? Yo fui donde los constructores del aeropuerto y logré, es una larga historia, pero logré hacer unos murales que los han quitado, por cierto. Sí, ahí leí los murales que flotantes del aeropuerto. Los murales flotantes es, como no tiene paredes, es suspendido en el aire con plásticos y pintura, es un sándwich donde la pintura está en un sándwich plástico para que y suspendida con cables de acero inoxidable. Eso fue un éxito. Pero ¿qué pasa? Yo seguía haciendo muchísimas obras en Europa. Yo vine aquí a montarla. El único tiempo que yo tenía era en la Semana Santa. Vine a la Semana Santa y tenía que montarla en el tiempo de la Semana Santa. El Viernes Santo, yo estoy montándola. Yo empecé desde el domingo, naturalmente. Lunes, martes, miércoles. Y el viernes yo estoy ya en la parte final del trabajo. Llego al aeropuerto, no había nada más un sereno, no había nadie. Eso estaba desértico. Bueno, yo tengo mis obreros, mis personas de confianza, subo al andamio y estoy en andamio. De repente oigo pasos y una voz: no hay nadie aquí. Y era el presidente Balaguer, que iba a visitar esa obra sin avisar. ¿Qué? Y no había nadie. Yo estoy allá arriba y veo y los guardias estaban, y siento que soban pistolas. Digo, ay, Dios mío, ¿para qué yo habré venido? Entonces digo, no, estoy yo aquí, mire, momento, no tiren. No iban a tirar nada. Sí, Yo sí. asustado. Precaución, Sí. claro. Y entonces bajo y me encuentro frente a frente con el doctor Balaguer. Primera vez. Esa fue su cita con el destino. Esa como fue se llama ese libro. esa cita, así se llama, cita con el destino. Dice, ¿quién tú eres? Yo le explico quién yo soy. Y dice, ¿qué tú estás haciendo? Y le digo, mire, esa es la historia del vuelo. O sea, empiezo a hablarle de ese mural, que es grande, tiene 40 metros. Tenía 40 metros. Sí, porque lo quitaron. Que lo quitaron. Y no le explicaron, Cristian, por qué lo quitaron. Sí, porque era más... primero porque iban a hacer una remodelación. Y después yo me fui, ya tú sabes, rabioso, porque unas personas que estaban ahí dijeron, lo que pasa es que a nosotros no es más rentable un anuncio de Coca-Cola que eso. O sea, arte dominicano, pues era un anuncio de Coca-Cola. Yo lo mandé al carajo, a quien, perdóname la expresión, y me fui. Bueno, yo tengo pedazos en mi casa de esas cosas porque se desmontó. Bueno, ¿qué pasa? En ese ciclo, es el ciclo de la historia del vuelo en el mundo. Puse Santos Dumont, que es brasileño, que estaba en París, en Francia, para que tenga algo latinoamericano. En ese tiempo todavía yo no conocía a el vegano, Zoilo Hermógenes, que fue uno de los primeros que voló, si no lo hubiera puesto. Sí. ¿Qué pasa? Y hay un momento esa es una historia desde los globos aerostáticos hasta Wright, hasta el Sputnik, los rusos y los americanos en el espacio. ¿Qué sucede? Hay un momento que hay una historia romana sobre eso. Y Balaguer me habla sobre eso. Y yo
le contesto y me di cuenta que di en la diana, que él necesita, fíjate, Balaguer tenía una cultura muy grande, Ujú. pero una cultura clásica. ¿Qué pasa? Yo he estado en el sitio de la cultura clásica, que es Roma, pero Claro. hoy, o en ese tiempo, y todavía hoy naturalmente, la, la idea que se tiene de Roma es distinta a como se tenía antes. O sea, tú sabes, ¿no? Sí, claro, totalmente. Cuando tú cuentas una historia, por ejemplo, el Enriquillo de nosotros es romántico. Es romántico. Ay, no, no, tú tienes que aterrizar. Hay otras cosas. Bueno, eso no viene al caso ahora, pero hay otras cosas. Así mismo la historia romana. Balaguer vio que yo sabía cosas que él ignoraba, en el sentido que él tenía una formación más clásica. Mandó a buscar 2 sillas. Los guardias me miraron mal. Y nos sentamos y tuvo 1 hora hablando. En ese momento fue que yo prácticamente me gané la confianza de Balaguer. Sí. Yo expliqué todo lo que yo hacía, etcétera, que era arquitecto en Roma. Y de ahí para adelante, entonces, bueno, antes de yo irme, yo le digo, bueno, yo me voy, y me dice, y un día me llaman por teléfono. El presidente quiere verlo, que si yo puedo ir una mañana a los campos de polo de Ramfis. El embajador, donde están esas torres ahí al lado del embajador, eso antes eran las canchas de polo de Ramfis Trujillo, el hijo de Trujillo. Yo voy a, eso era eso era un campo, ese era el campo, toda la parte del Mirador del Sur Ujú. era el campo de Negro Trujillo, el hermano de Trujillo. Por lo tanto, ahí habían vacas, chivos, caballos, etcétera. No había nada, era vacío todo, con esos animales y unas casitas. Yo voy ahí y digo, ¿qué yo hago aquí? Llega el presidente y me dice, mira, yo quiero hacer un parque aquí. Ese es el Mirador del Sur. Sí. Yo estoy pensando que un parque como el Parque Colón. Ujú. ¿Listo? Sí, sí, algo pequeño. Sí. Entonces me dice, no, mira, yo quiero que mañana con un ingeniero tú vayas y me enseñan 6 kilómetros para allá. Yo dije, bueno. Pero yo Bueno. digo, pero mire, yo tengo que irme para Italia. Dice, no, pero espérate, esta es una obra importante para el país. Yo quiero que tú hagas el plano, vete y ven con el plano. Yo me fui y ese es el mirador. Yo hice el Mirador del Sur. Él quedó todo muy complacido. Yo hice, lo que pasa fue que en la construcción, yo cuando vi eso, hay que pensar en ese tiempo. Creo que era mucho tiempo, en el final del 69. Aquí no había nada. Entonces yo vivía en Italia, yo me había casado allá, y entonces digo, bueno, yo voy a hacer 2 kilómetros. Para que él no le gustó la idea, pero digo, bueno, pues sí, pero no tenía otra Otra opción, alternativa, y entonces Dios repartió en 3 el parque, pero siguieron mi proyecto, plano, sí. mi plano. Yo hice los 2 primeros kilómetros, Manuel Valverde Podestá y Eugenio Pérez Montá hicieron la parte central y la última parte se lo dieron a un ingeniero, pero ahí no había nada. Lo que era Luperón era un trillo de caliche, no había agua, no había nada y no se hizo nada. Increíblemente, hace 2 años me buscaron y yo terminé el mirador. Una cosa en que después de 40 años terminé. Le tocó terminarlo. Me tocó, Wow. cosa que no pasa nunca en la vida. No. Bueno, ¿qué sucede? De esa obra, ahí ya Balaguer entendió ya más o menos. Su importancia. Y cada vez que yo venía me pedía. Y entonces, para hablar de la Plaza de la Bandera, pasó parecido. Me dan una cita al final de la 27 de febrero. La Pero 27 fue en el mismo gobierno de Balaguer. en el mismo gobierno de Balaguer, más adelante, me llama también. Me dice, una vez que yo estaba aquí, quiero verte al final de la 27 de febrero. Yo voy al final, la 27 de febrero terminaba en la nada. Y salió en los periódicos. El presidente Balaguer ha hecho una avenida para transitar burros y caballos. Somos nosotros, tú sabes por qué. Sí, sí. Tú viste cómo estaba la 27, ¿verdad? Una avenida para transitar burros y caballos. Yo tengo el periódico escrito, yo lo tengo. Sí. Es una cosa increíble. Bueno, yo voy ahí, que habían una camionetica de vez en cuando, un carrito que pasaba. Me dice, yo quiero hacer una plaza aquí. Digo, está bien. Dice, ¿tú ves aquella mata de mango? Sí. Y aquel palma que está allá así. De esa mata de palma,
una cosa enorme. Yo digo, pero ahí no hay nada. Dice, ahora. Mira se tuvo que hacer túneles. Sí. Ahora, ahí no había nada. Ahí pasaba cada año un día, un cosa, hay un motor, no había nada. Entonces, para él quería que se fuera la circunvalación, que la Luperón fuera Como donde el centro, terminaba ¿verdad? la ciudad. Ujú. La ciudad superó, ya tú sabes, eso está en el medio de la ciudad Claro, sí, prácticamente. en el centro, ese es En el el centro centro, ahora. que quieres es el centro. Entonces, prácticamente yo hago el proyecto, lo traigo. Eso fue un proyecto muy, muy interesante porque la Plaza de la Bandera es una cruz yacente, nuestra bandera es una cruz, todo lo que nosotros, el escudo tiene muchísimas cruces, Sí. eso no nos representa la cruz, nosotros somos un pueblo cristiano, la cruz. Y entonces, aparte de eso, la parte, yo tenía que tener algo en el centro y pensé en, en una cita bíblica, por ejemplo, cuando Dios hace el pacto con los hombres, Noé está a el diluvio universal. Y entonces Dios hace un pacto con los hombres y manda el arco iris. Cuando sale el arco iris, que pasa la lluvia, tú Sí, sabes. sí, sí. Al arco iris. Entonces, ese símbolo, el arco, es el pacto de Dios con los hombres. Entonces yo digo, voy a hacer porque era Plaza de la Independencia. La independencia es, nosotros somos parte de de un conjunto de seres, de naciones, pero somos únicos. Entonces, ese arco se acható naturalmente, bueno, pues Sí, se claro. acható así, Sí. en cemento, y faltaba algo en el centro. Digo, mira, en el centro falta, yo hice unos diseños de una piedad, o una piedad en español. La piedad es la Virgen que tiene a Cristo en sus brazos, Cristo muerto, que significa la madre que tiene un hijo muerto, que significa la patria que tiene a su hijo que luchó por ella y murió, o sea, por la independencia, por ser dominicano. Entonces, yo hice el diseño, lo tuvo Juan de Ábalos, que es el escultor más grande español de ese tiempo, en bronce lo hizo, esa Escultura, sí, sí. escultura vino en un barco, en la bodega entera del barco. Vino nada más para eso, se desembarcó en Jaina con muchísimas grúas y se trajo al sitio. Cuando se puso esa estatua, yo le dije al presidente que estaba ahí, cuando Balaguer lo ve, Bien. me di cuenta que se emocionó, se golpeó. Dijo, wow, porque es impresionante esa estatua. Entonces me dijo, esto sobrepasa la idea todavía que teníamos. Yo creo que esto debe ser la tumba de soldados desconocidos. Seguramente Balaguer pensó en París, el Arco de Triunfo, donde está el Etoile ahí, Sí, el sí, Arco de sí. Triunfo. En el medio del Arco de Triunfo, abajo, está el soldado desconocido francés, naturalmente. Sí. Dice, él lo quiso, el soldado desconocido dominicano. Ah. Digo, no, una idea fantástica. Y yo comencé, fui a Italia, diseñé un pebetero para hacerlo. Cuando yo regresé, los tiempos habían cambiado. Ya Balaguer, habían problemas políticos, etcétera. Me dijo, eso será después, no hay tiempo ahora. Eso se guardó, el pebetero se guardó en las Fuerzas Armadas. Cambia todo, cambia los gobiernos. Y en el gobierno de Leonel Fernández me llaman y me dicen, me quieren unas explicaciones sobre la plaza. Yo la doy y le digo eso de que el presidente quería. Y el mismo presidente, después, Fernández, me dice, pero vamos a hacerlo. Digo, bueno, pero ¿cómo? Dice, yo estaba en ese tiempo en el Museo del Hombre. Pero usted no está en el Museo del Hombre, usted es el hombre. Busque un soldado desconocido dominicano y vamos a enterrarlo ahí. Digo, contra, la verdad que sí. Y yo empecé una búsqueda desde el Museo del Hombre con mis técnicos, mis arqueólogos. Comencé con el himno nacional. Las carreras, Beler, campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Por ahí. Y entonces empezamos en las carreras, existen todos los sitios. Beler, fui a San Tomé, todos los sitios donde se hicieron batallas patrióticas y no encontré nada.
no solo yo lo he dicho en otro programa, escarbando en un campo donde había una batalla y los campesinos, ¿qué están haciendo ustedes ahí? Sí. ¿Están locos? Sí. O sea, digo, mira, aquí vamos a buscar un problema. Buscando un soldado. Vamos a buscar imagínate, vamos a buscar un problema. Pero yo soy un investigador muy fuerte y entonces me puse a buscar en los archivos eclesiásticos. Y en Moca apareció que fusilaron a 3 dominicanos en tiempos de la dominación haitiana, fusilaron a 3 dominicanos. Uno, Juan Gutiérrez, con un nombre, otro, Pedro, qué sé yo qué. Y el tercero, no se conoce el nombre. Digo, aquí está mi nombre. Ahí está el soldado Aquí está. desconocido. Entonces yo pedí los permisos, todos los permisos oficiales. El ayuntamiento de Moca se portó maravillosamente. También la parte eclesiástica me dieron todas. Y así yo fui y encontramos las tumbas, 2 con nombre y una dice desconocido. Su soldado Aquí desconocido ahí. se pidieron todos los permisos, se llevó al Museo del Hombre, se le hizo el experticio. Era un joven de 19 años que fue fusilado. Estaban hasta descalzos. O sea, eran muchachos, tú sabes, eran muchachos idealistas, ¿no? Y entonces se llevó a las Fuerzas Armadas, se hizo 5 días se le hicieron todos los honores y se enterró con los tierra de Cabeza de Toro, de la frontera, de Puerto Plata, de los 4 puntos de la... Y eso es lo que está ahí, se exhumó y están los restos de él ahí abajo. Y para completar la idea, recordé que yo había trabajado con eso en el sentido de que conocía bien la estatua de uno de tantos de Urdaneta, nuestro gran artista. El uno de tantos es uno de tantos, o sea, un dominicano que murió defendiendo la patria. Le pegaron un tiro en el pecho y la escultura muy bonita, está inclinado así. Bueno, eso se puso ahí, hoy día está ahí. O sea que ese es lo que completa el conjunto. Pero ¿qué pasa? Esa es nuestra esencia. La Plaza de la Bandera representa hoy y en el futuro va a ser como el meeting point de la República Dominicana. Ahí que se reúne todo. Ahí está la idea de la patria, la bandera plasmada en el suelo y verdaderamente el arco y la bandera flotante, que por eso que se llama, fue el pueblo que le puso Plaza de la Bandera, por la banderota que está, que siempre debe estar, que por cierto a veces pone una banderita chiquita, que no debe ser. Debe estar siempre la bandera gigante, es para que ondee dentro del arco, para decir lo que somos. Entonces, no era Plaza de la Bandera, ¿cómo se llamaba, don Cristian? Plaza de la Independencia. De la Independencia. Cristian, y hoy la construcción de este túnel, a usted como conoce, me imagino el plano, evidentemente, se le solicita la supervisión. Sí, a mí yo estoy muy agradecido porque es la primera vez. Yo he hecho muchísimas cosas y las han desbaratado y nadie lo llama. Nadie me llama. Es la primera vez que me llamaron. Agradezco al ministro de Obras Públicas que tuvo la cortesía y el presidente, que evidentemente parece que él dijo que si Cristian fue Martínez que lo hizo, que supervise. Entonces me dieron la supervisión, o sea, yo aclaré, digo, miren, eso tiene que, porque tú sabes que para hacer los túneles tuvieron que romper. Sí, claro. Pero eso quedó de nuevo. Yo te confieso que yo estaba asustado porque digo, bueno, ahora yo voy a parar. Sí, porque si rompen sin conocer el plano, hay problemas. Porque, exacto. Entonces, como eso tiene tanta significación histórica, hay que decirlo, lo respetaron. Yo estuve ahí, todo fue perfecto. Hubieron, naturalmente, cuando había una cosa como que a mí no me gustaba, yo decía, mira, esto no debe ser. Y lo acataron. Lo acataron. O sea, sí, es verdad que verdaderamente todo quedó. Entonces, otra cosa importante, los túneles, esa fue la primera intervención que yo tuve. Yo escribí una carta. Los túneles no pasan por debajo del arco, sino que hacen como una... no pasan por debajo. No, digo, pasan, pero no por debajo. Porque yo pedí, no se puede pasar por las vibraciones, no se puede pasar por debajo del arco. Los túneles bordean, pero no pasan debajo, ¿tú entiendes? Que eso es una parte esencial para que no pase nada. O sea, eso fue bien hecho, bien, los constructores respetaron eso.
Y la verdad que es la primera vez que eso sirva de ejemplo, la primera vez que quise hacer eso, porque aquí regularmente, cuando hay o cambian gobierno, tumban todo, a ellos no les tumban todo, no le importa. importa, cambian todo y tumban todo. Ujú. Así que, y Cristo, nada, dime. hablando de la reivindicación taína, esa cuota que todavía tenemos nosotros que pagar por ese abandono a una cultura que nos ha dado tanto, porque de allí venimos y la hemos abandonado, Cristian. Gracias al trabajo de ustedes que también lo llevan al teatro, los ideales del pueblo taíno permanecen vigentes hoy día. El trabajo de escritura a nivel literario que usted hace, las investigaciones, también pues han devuelto a la vida, vamos a decir, a tantos taínos que han sido olvidados por este pueblo, Exactamente, mira, ese es mi tema, los taínos hoy. los ¿Por qué? taínos. Porque cuando si nosotros queremos como pueblo reivindicarnos y decir quiénes somos, que ya se comienza. Yo viví un periodo muy malo en el sentido de que cuando yo fui a estudiar a Europa, esto no se conocía. La República Dominicana no se conoce. Hoy a través del turismo se conoce. Sí, Pero tenemos que dar ahora lo que somos, porque no somos solo sol y playa. sol y ¿tú entiendes? playa, sí. Nosotros somos, mira, todo lo que es América hispana, dice América Latina, todo lo que somos como pueblos nosotros somos antes que Brasil, antes que todo. Nosotros somos los primeros. Nosotros somos el laboratorio, la probeta de ensayo de lo que fue después la América. América incluyendo América del Norte. Ujú. Nosotros somos, cuando Santo Domingo era una ciudad, Nueva York no existía. Vamos a estar claros. Entonces, y aquí había calles, catedrales, iglesias, acueductos, había todo. Y Nueva York era los indios Manhattan, por eso Manhattan, vivían ahí. Sí, de hecho O la sea, describían como la Atenas del Nuevo sí, Mundo. esta era la Atenas del Nuevo Mundo, porque aquí comenzó la literatura. El teatro comenzó aquí. Cristóbal de Llerena, en la catedral. El teatro comenzó aquí. La literatura, aquí vivió Tirso de Molina, aquí se creó Sí. Don Juan, el personaje de Don Juan, que es un personaje literario, que Mozart hizo Don Giovanni, se creó aquí. Se creó aquí porque Don Juan no era otro que el hijo de María de Toledo. El hijo Pero de don Juan el Tenorio. Don Juan el Tenorio. Don Juan Tenorio. Es creado. Yo tengo, entre mis cientos de cosas que tengo en tiempo que estaba mi primo vivo, Rafael Villanueva, que fue director de la Sinfónica, yo prácticamente tenía una idea teatral para decir, si tú observas, por ejemplo, el Don Juan Tenorio, se llama El Burlador de Sevilla. Ujú. Bueno, está en Sevilla, pero si tú observas los datos, es aquí que se... Y es porque muy lo que pasa- dominicano. El tigre, vamos a decirlo así, en el argot popular, es un tigre muy dominicano. No, es un tigre dominicano, es que, Sí. mira qué pasa, ese tipo era el hijo de la virreina, y qué pasa, él era un tigre, se educó aquí, Sí. y entonces él lo que hizo fue que engañaba a las jóvenes, le decía, mira, yo me voy a casar contigo, yo que estaba con ella un rato y después la mandaba al diablo. Sí. ¿Qué pasa? Eso, pero no la podían tocar porque era el hijo del jefe, tú sabes. Entonces, aquí vino Tirso de Molina, un cura, un sacerdote, un hombre religioso, que no podía estar con eso, pero no podía criticarlo porque Se metía en problemas. Entonces lo que él hizo fue escribió un libro diciendo en Sevilla de un tipo que era un licencioso, que era un tigre. Sí. Bueno, y ese es el Don Juan de las Calzas Verdes. Sí. Pero es aquí que está ambientado. O sea, Yo siempre tenía esa duda, porque yo lo he visto como 4 veces, lo he Sí. leído. Digo, pero es que Don Juan no puede ser español. no, es no, que no, es Don Juan es aquí. dominicano. Y prácticamente ese tipo, nosotros tenemos una serie de, primero teatro, bueno, Duarte, la independencia lo hace con el teatro, empezando en el teatro. O sea, él hacía obras teatrales, tú sabes, con el teatro tú puedes decir Sí, cosas. claro. Que eso es lo que yo estoy tratando ahora con la cuestión de los indios. Con el teatro, por ejemplo, en una dictadura tú dices, abajo el dictador, pero es del teatro. El pero mensaje tú llega, el mensaje sí. llega, la gente que está ahí entiende lo que tú estás diciendo. Ujú. Y tú, la policía te dicen, ¿qué pasa? Y dicen, no, esa es la obra. Parte de la O sea, obra. y eso
ese papel primordial del teatro ha sido así en todo el mundo. El teatro es que pone el dedo en la llaga. Entonces yo dije, bueno, mira, yo tuve 3 años en los archivos secretos del Vaticano investigando cosas dominicanas, tengo muchos datos, etcétera, que esos son los libros que yo estoy ahora, voy a comenzar a publicar dentro de poco. Digo, ya comencé. Bueno, ¿qué pasa? Ya hay uno, se llama Primeras Páginas, que es exactamente cuando el encuentro, porque fue un encuentro, el encuentro que hubo de ambos lados, aportes de ambos, porque no fueron solo los... Entonces, ahí entramos, caemos en los taínos. ¿Qué pasa? Hemos maltratado tanto a nuestros taínos que verdaderamente yo digo, no, esto hay que tratar de reivindicarlo. Mire, tan es así, nosotros los dominicanos, hablando normalmente y vulgarmente, cuando yo, por ejemplo, te quiero engañar, te digo algo y tú dices, ¿tú crees que yo soy indio? O como diciendo, pero los indios eran imbéciles, como tú crees que yo soy tonto. Sí, es verdad, Cristian. Es una barbaridad. Mire, yo cuando digo eso, a mí me hierve la sangre. Entonces, digo, ¿cómo que? ¿Y tú crees que yo soy indio? Entonces, prácticamente es distinta la cosa, fíjate. Y hasta como insulto te lo ponen. No, como porque, insulto. por ejemplo, en las redes a mí me critican, ¿qué es lo que diste el indio este? Porque tengo rasgos indígenas. Mira, sí. Y yo digo, cónchale, pero es que sí. Es que nosotros tenemos, mira, todos, tenemos la base del pueblo dominicano, primero es indio. O sea, antes que negro y todo, pero somos indios. ¿Qué pasa? Fíjate por qué razón. Cuando vienen, después, españoles, europeos. ¿Por qué? Cuando vinieron los españoles, venían, salvo la parte de María Toledo, que eran nobles, que eran un conjunto de nobles que se casaban entre ellos. Cuando vienen los primeros hombres que vienen aquí, españoles, vamos a decir, venían de todo, porque habían alemanes, habían italianos, pero españoles era la mayoría, eran del sur de España. No traían mujeres, porque 2 meses y medio y con travesía, el mar, no habían servicios higiénicos en los barcos. O sea, eso es, una mujer no lo aguanta, se muere de septicemia. ¿Qué pasa? Estos hombres venían y encuentran aquí una mujer bellísima, taína, semidesnuda, no desnuda como dicen, porque ese es otro de las cosas que yo los taínos, después te explico ahora, después, más adelante, no estaban desnudos. Desnudos veían los españoles porque vestían hasta el cuello aquí, hasta el cuello lleno y en manga, con este clima. Y cuando tú vas a un sitio que hace mucho calor, tú te quitas, te ponen camisilla. O sea, pero los indios vestían, porque venían de parte tenían contacto con los mayas, que los mayas vestían. Ellos sabían, y tampoco andaban descalzos. Los indios, sí, como nosotros dominicanos, estamos en la casa descalzos, pero tenían, tan es así que en el campo, dicen, el zapato dice la cutara, ponte la cutara. ¿Tú no has visto cutara? Cutara es indio, o sea, es chancleta. No es chancleta. Porque si tú te pones al lado del mar, los dientes de perro, ahí, los dientes de perro, que es el escollo. Sí, exacto, los escollos. Los pies se te desbaratan. Se te desbaratan. Tú puedes tener la cachaza que tú quieras, pero se te desbaratan los pies. Tú tienes que tener algo. Y una palma, tú no te la pones ahí en los pies. Cuando hay, por ejemplo, hay mucho sol, ellos tenían unos sombreros, una especie de sombrero. Eso no está en ningún texto. Y con este sol que te está dando de la frente, tú estás en el conuco y un sol del diablazo. Tú no te vas a poner algo, tú coges una hoja y te la pones así, mira, Sí, hasta una hoja. Una hoja. O sea, eran tan estúpidos que ni siquiera se cubrían, se morían del calor. Ellos tenían otro tipo, lo que pasa es que a nadie le interesó resaltar eso. Exaltaron otra cosa. Entonces, volviéndote a lo que te estaba diciendo, cuando vienen esos españoles, aquí eran todas mujeres que habían. ¿Qué aparecían? Hay una falsa percepción que nosotros la catamos y la cogimos como si fuera un dogma. Y es que aquí venían, los españoles que venían, la mayoría eran emigrantes, gente, allá la tierra era muy pobre, y venían campesinos. Gente que... yo no sé si estoy equivocado, pero eso voy a aprovechar, que
Ok. Cuando hacían estas expediciones, que eran con poca fe, porque era una aventura, Aventuras. lo que hacía Cristóbal Colón, Sí. incluso se le asignaba preso, gente de mala reputación para que lo acompañaran, y Sí, era lo que España, como los rechazos de sí, pero España. eso, en eso también hay algo que decir. Pero Ajá. sigue. O sea que los tripulantes eran como los hombres que ya España rechazaba y pues lo mandaban en estas expediciones. Si no regresaban, pues no se perdía Sí. gente de No, valía. no, pero te voy a explicar. No, no era, es así, pero no era exactamente así. Te voy a Ajá. explicar. Eso es parte de mis investigaciones. Lo que pasa es, los que venían aquí, esos que dicen, no eran presidiarios, eran marinos, gente sin cultura, analfabetos, gente burda, marino. O sea, Ujú. mira, en un pueblo, los peores, vamos a decirlo, son los marinos, porque Sí. los marinos de profesión, yo no Sí, hablo sí, sí. del comandante, los No, ya, marinos. porque ya hoy la Porque profesión está muy seguro educada. es otra cosa, pero Otra antes los cosa. marinos eran los tigres. ¿Por qué? Porque tú meterte en un barco sin servicio higiénico, sin nada, dispuesto a que te va a hundir, que tú no sabes, o sea, tiene que ser gente desesperada. Desesperado. Bueno, ¿qué pasa? Esos son los que vienen aquí. Pero ¿qué pasa? Cuando viene ya, primero, una aclaración de inicio. Que Colón trajo todos los presos que estaban en Buste. Lo que pasó fue, había uno solo, mira qué pasa. Cuando vienen, se arma las tres carabelas, que no son tres carabelas, eran dos carabelas y una nao. Santa María es una nao. Santa María es una porquería, era un barco como si yo te regalo ahí un carro americano de los años 50. Ajá. Grandísimo, pero no sirve para No nada. sirve. Sí. Bueno, eso fue. Los reyes le dieron a Colón eso. No pensaron que iba a llegar, Sí. porque tú te das cuenta que no pensaron que. No tenían fe en Colón. No tenían fe en Colón. Primero, Colón era un extranjero. Rarísimo. Él tenía los cabellos colorados. Rarísimo. Y además, no le tenían confianza. Entonces, Colón tenía algo en la manga, que él sabía algo, porque no es verdad que tú vas a donde el Gran Khan, donde las paredes y los techos y los palacios eran de oro, y tú vas con bailecitos de colores. No. Pues los chinos te matan. Sí. No llega vivo. Entonces, él sabía que había algo en el medio, que es América. O sea, él sabía que había algo. Ujú. No tenía idea de lo que era, pero había algo. Por eso él lleva cascabelitas y lleva cascabelitos Los espejos y y eso, espejos. esas Bueno, cosas. ¿qué pasa? Los chinos hace 1000 años que tenían espejos. ¿Qué pasa? Se arma la expedición. Y en esos tiempos uno de los personajes más importantes era el que cosía las velas. La vela, ¿sabes? Cuando Ujú, de sí, tela sí, claro. se va, hay que saber coser la vela, hay que saber. Y el que sabía coser la vela, el único que sabía coser la vela, estaba preso. ¿Por qué? Porque había matado, era un feminicida, había matado a la mujer, seguramente tuvo problemas, sí, y mató a la mujer. Un feminicida, bueno, está bien, lo metieron preso. Cuando van a zarpar, Martín Alonso Pinzón le dice, nosotros no podemos salir sin el que está. Pues ese hombre está preso. No, pues hay que sacarlo porque él es el que sabe si se nos Coser pasa las velas. si coser la vela. Y lo sacaron. Ese es el único presidiario. Entonces, naturalmente ahí el mito, vinieron todos los presidiarios. No, ese era. Ahora bien, los tripulantes no eran santos. Eran gente marinos que habían participado inclusive piratas, semipiratas, podían ser Sí. piratas. Porque antes, No, y casi la mayoría venía con sus ideas de piratería. seguro, la mayoría de los marinos de ese tiempo se usaba la piratería, era el robo, tú asaltabas las otras naves, o sea, eran gente, esos son los que vienen. Naturalmente, están esos, que son los que hacen los rebuses, y están campesinos que quieren cambiar, que le prometen. ¿Qué pasa? Esos campesinos con esos tipos que vinieron, empezaron a hacer rebuses. Pero los campesinos vinieran a sembrar y a traer rubros europeos. Pero ¿qué pasa? Cuando vieron que los ríos tenían oro, empezaron a buscar oro en los ríos. Esto estaba lleno de oro aluvional de los ríos. Entonces van a coger el oro y no hicieron lo que tenían que hacer, que era el campesino. Pero ese mezclado con las taínas y mezclado con los otros tigres con las taínas, esos son los dominicanos. Cuando llegan los primeros de África, africanos, negros,
llegan casi 80, 90 años después. Entonces ahí está, ahí sigue la mezcla. Primero vienen para los ingenios, con los ingenios, como esclavos. Pero ¿qué pasa? En ese tiempo la esclavitud, sí, era... Que todavía eso es otra historia, la esclavitud, cómo transportaban esa gente. No, eso Ay, es el tráfico más horrible que ha pasado en la humanidad. Bueno, ¿qué pasa? Llegan aquí y naturalmente, fíjate qué pasa, nosotros fuimos el primer sitio, eso hay que entenderlo. Entonces, pero de frente a nosotros está México, que es, ya tú sabes, está el continente, está Colombia, está Brasil, está Venezuela, están Argentina, está ese gran continente. México era la cumbre. Y Perú, ese gran continente. ¿Qué pasa? Cuando llegan aquí, aquí es primero que hacen todo. Pero después cuando dicen, mira, donde está el oro y donde es está en México, todo, es México para allá, es fuerte. y Perú se es van. fuerte. Entonces aquí cae el virreinato y aquí entra en un periodo, usan nada más como escala, se van, entonces va todo el mundo, se van a México, van a donde está el movimiento. ¿Qué pasa? Van para allá donde están los aztecas, donde están los incas, etcétera, donde están los mayas. Y tienen ídolos de oro puro, etcétera. Se van para allá y esto se abandona. ¿Qué pasa? Esas personas que estaban aquí, naturalmente, se quedan cultivando y también hay la parte, hay rebeliones de los africanos, de los primeros ingenios, y después, como se van, esto se queda y se arma como un statu quo. O sea, mire, señor, estamos solos aquí, vamos a estar negro, blanco, vamos a estar tranquilos todos porque estamos solos, nos han abandonado. Entonces, ahí se completa el mosaico dominicano, que es la base de los negros. La base, seguro, la base es prácticamente india, porque era otra cosa, porque eran mujeres indias. Por eso nosotros comemos el desayuno. Nuestras madres eran las indias. Por esa razón, aunque si estaba casado con un español, por esa razón, ¿quién es que educa a los hijos? La mamá. El papá está por ahí brujuleando porque eran tigres, tú sabes, iban por allá, ¿qué? Pero ¿quién es que educa al muchachito? Le dice, mira tal cosa, es la mamá. Es la mamá. ¿Y la mamá quién es? India. Entonces eso crea nuestra cultura. ¿Qué pasa? Se junta con la parte negra que ya se quita la parte. Eran esclavos de palabra, en el sentido de que tú trabajas para mí, yo no te pago. Eso es, ya la esclavitud se convirtió en eso. O sea, una esclavitud porque yo te tengo que pagar, pero no te pago, te doy de comer. Te da de comer, te mantiene ahí, te da techo. De ahí que sale nuestro mangú. Mangú, yo estuve en África varias veces. Y mangú. Aquí traen los plátanos, aquí no había plátanos, traen los plátanos de África, porque cuando vieron los españoles que estos esclavos que traían, no les gustaba la yuca, no les gustaba el casabe, lo que comían los indios. Dice, pero ¿y qué comen allá? No, mira, allá comen una. Entonces traen los plátanos. ¿Qué pasa? El mangú es lo más democrático que existe. ¿Por qué? Si yo te doy, aquí estamos 3 trabajando, yo te doy, tú trabajas mejor y tú me caes mejor, yo te doy 3 plátanos, a él le doy 2 y a él le doy 1. Ya es una paga. Ya sabes, pero estoy discriminando. Mientras que yo majo todos los plátanos, los majo y digo, mira, y reparto en partes iguales. Ahí no hay de que tú diste. Así fue, Cristian, que nació esto. Entonces el mangú, sí. ¿Qué pasa? El mangú es en el Congo, ese plata, aplatado, mangusi, se dice mangusi, que es machacado. Mangusi es machacado. O sea que el plátano cuando machacado, ese es nuestro, del mangusi, mangú. Ese es nuestro plato, es prácticamente es parte de nuestra bandera. Sí. O sea que... No, es esencial. Esencial. O sea, entonces nosotros, esas indias que le daban casabe por la mañana y yuca a los niños, por eso que nosotros por la mañana comemos yuca. Tenemos las mismas costumbres. Tenemos yautía. Yo toda mañana me como mi yautía. Ay, a mí me encanta. O sea, y bastante cara que está la yautía, bastante cara. Entonces, nosotros comemos lo que verdaderamente nuestras madres indias nos dieran. Después se junta con la parte africana, la parte negra, y ese es nuestro mosaico. Nosotros somos un compendio
perfecto. Nosotros somos el verdadero melting pot. O sea, la mezcla, porque los americanos dicen que en Estados Unidos tú vas y los negros están en un lado, los irlandeses están en otro. No es verdad, no se han mezclado No se nada. mezclan, no se Tú mezclan. vas, por ejemplo, a Jamaica, y en Jamaica tú ves blanco, teñido, y negro. No hay la mezcla. No hay la mezcla, no se mezclaron. O sea, y aquí verdaderamente donde se mezclaron verdaderamente, incluyendo, mira, pueblos hermanos como Cuba, que son Cuba son igualitos a nosotros, pero aquí hay más mezcla que en Cuba. En Cuba, si tú observas, cuando tú has visto los gobiernos, son todos blancos, y hay 2 o 3 negros. Igual pasa en México, yo siento. En la misma revolución cubana, Fidel, todo es blanco y de repente hay 2 o 3 Otro negro. negros que tú dices, mira, pues naturalmente porque allá no hay, es todo igual. Pero te quiero decir, ¿por qué? No te olvides que en Cuba, la independencia de Cuba es 1901. O sea, hasta el siglo pasado tuvieron los españoles ahí. Entonces nosotros somos desde mucho antes. O sea, porque esto fue abandonado. Nosotros somos hijos del abandono de la metrópolis, que era España, y nos abandonó porque México, Perú aportaban Sí, más. claro. Y entonces, pero eso va a la larga es ventaja, ha sido una ventaja y hoy es una ventaja para Sí, ha nosotros sido una ventaja. que tenemos que aprovechar. Ahí tenemos hay muchas mujeres, pero una de esas mujeres que no se conformó con trabajar, con hacer los mangú y el casabe, era Anacaona, una pieza clave dentro de la historia y las investigaciones de Cristian Martínez. Háblame Sí. de Anacaona. Bueno, Anacaona. Anacaona es una mujer extraordinaria. Para mí, cuando verdaderamente me conquista, porque es lo máximo. Anacaona es, primero hay que entender quién eran los taínos. Aquí habían 3 razas, taínos, ciguayos y macoríes. Los primeros que llegaron fueron los macoríes, que van a la costa norte. Los macoríes son un pueblo migrante que va al arco de las Antillas y se establece en la costa norte. Después llegan, en ese tiempo, cuando están los caribes, hacen incursiones en esta isla, pero a ellos no les interesaba quedarse. Ellos venían como razzia, lo que se dice. ¿De dónde razzia, venían los caribes, de Cristian? Guadalupe y Martinica, de las Antillas Menores. Los caribes vienen. ¿Qué pasa? El hombre, el ser humano, todos nosotros somos iguales a todos, en el sentido de que esos eran guerreros caníbales, comían carne, pero era ritual que ellos comían, no es que comían carne así. Ellos, Pero por ejemplo, en si México se usaba mucho eso. seguro que sí. Sí. ¿Qué pasa? Porque mira qué pasa, el canibalismo es esto. Si tú eres una persona grande, que tiene mucho coraje, etcétera, y yo te como, yo lo que hago es que adquiero De que tus energías. tus energías, ¿Y las usted, quiero. ¿y usted cree te que eso como. era justo, Cristian? No, Eso no es era- justo para nada, pero eso es lo que pensaban ellos. Entonces, tú sabes, entonces, ¿qué pasa? Ahí viene el canibalismo ritual. Ay, no. ¿Qué pasa? Y además, ya después a ti te gusta la carne humana y sigues comiendo. Tú sabes, vamos a comer un Frase de trocito, comida. sí. Ahí había una ¿Te actriz gusta? que salió a decir que comía Ah. carne. Bueno, pues mira, Mexicana. sí. ¿Qué pasa? En ese contexto, esos caribes que vienen aquí y entran por el este y se van por Samaná, como te dije, el hombre es el mismo siempre, nosotros somos iguales todos. Y entonces, a un cierto momento, dice un ciguayo, oye, pero la verdad, mira, yo estoy aquí, me encontré esta taína bellísima, va a coger para atrás de nuevo en una canoa a pasar puro A allá, pasar puro. aguantarle al chamán, aguantarle todas sus necesidades. Me voy a quedar aquí. Se Aquí quedó. esto está chulo y aquí hay una mujer bellísima. Y se quedó. Estos son los ciguayos. Los ciguayos son caribes Caribes que se quedaron que se aquí. quedaron aquí. Caribes adaptados, aplatanados. Aplatanados, sí. Caribes aplatanados. Estos son los ciguayos. ¿Qué pasa? Pero tienen la mitad de la isla. Ellos están desde Santo Domingo para allá, para el este, hasta Cabeza de Toro, hasta Punta Cana. O sea, toda la Samaná, todo eso son los taínos ciguayos. ciguayos. ¿Qué pasa? Los taínos, esa es mi nueva. Espero que compren los libros cuando salgan. Claro, Esa es mi Cristian. nueva investigación muy potente que se va a hacer con el grupo RISEC. Y es que los taínos eran los más cultos. ¿Por qué?
Los taínos son pueblos amazónicos. Yo he estado en el Amazonas varias veces. Ujú. Son pueblos amazónicos que viven abajo. El imperio del Perú, los incas, Inti, Ujú. el dios del sol, abarcaba un pedazo grandísimo de Sudamérica. Pero ellos están en las montañas. Ellos son pueblos andinos, en el Ande. Abajo está el Amazonas. Y el Amazonas estaban estos pueblos que los incas consideraban inferiores. O sea, Ujú, son sí, la plebe. la plebe, esos que están ahí abajo. ¿Qué pasa? Por alguna razón desconocida, esa plebe, esa gente que lo usaban para vaina y Ujú. para cada vez que querían y lo usaban para la construcción y las cosas, lo usaban Sí. y nos Y mataban cuando les también daba para la gana. sacrificio. La Y mayoría de y los, seguro, la ¿no? Yo mayoría sé, de los niños de seguro ahí, se sacrificaban. sí, al dios Entonces, Inti. a un cierto momento, entonces decían, ven acá, mira, esto no, vámonos, vámonos. ¿Y qué pasa? Se van. Entonces ahí yo hice, mi primer libro fue El Tureiro, que es la mitología taína. El mito es la verdad, en el sentido, la verdad con florecita. Ujú. O sea, todo, incluyendo la Ilíada, la Odisea, cuando tú lees el mito, la mitología, tú dices, el dios de voló, algo pasó, es decir, no fue así, pero que pareció que fuera así. Ujú. ¿Entiendes? O sea, el mito es que a través de las generaciones, tu papá te lo cuenta de una manera, que le contó su abuelo, y tú lo interpretas de otra manera, según las Sí, épocas. claro. Entonces, el mito se convierte en algo que tú dices, contra dioses volando por los aires, ¿ven? Y sin embargo eran cosas normales que pasaban. Ujú. Entonces, esta gente se van, dice el mito taíno, y Guanaboina, la serpiente parda, por la serpiente parda. La serpiente parda es el río Amazonas, porque el río, así como una serpiente, se mueve, Ujú, sí, es así verdad. como una serpiente. Entonces, ellos se meten en la corriente del río, es marrón, parda. Los ríos son marrones, no son azulitos. El agua, Son marrones, el porque agua sucia. llega agua de las De las dos, riberas. sí. Entonces, el agua, los ríos, todos los ríos son marrones. Naturalmente hay ríos limpios, pero en general los ríos, como bajan, los grandes ríos, tienen sedimentos, son marrones. Las serpientes pardas llegan hasta el Orinoco, de ahí siguen, se dividen esos pueblos. Una parte va hacia Venezuela, que son los caribes, Ujú. y otra parte va hacia el istmo del Darién, cruzan y van a las partes mayas, pasan por Guatemala y llegan a México, llegan a Yucatán, donde están los Yucatán. mayas. Ujú. Ya los mayas en ese tiempo habían decaído, pero ellos, ese pueblo absorbe, por esa razón, la pelota taína es idéntica a la pelota maya. El juego de pelota taína es idéntica al juego. ¿Y por qué desaparecieron los mayas, Cristian? Vamos a hacer como este introito aquí. Bueno, los Porque mayas, hay tantos sí, mitos o verdades con sí. florecitas. Bueno, hay muchas teorías. Ujú. Pero los mayas, mira, cuando vienen los mexicas, que son lo que decimos aztecas, Sí, vienen de Norteamérica, son gente muy aguerrida y que demasiado. verdaderamente con los sacrificios humanos, ¿por qué? Porque ellos decían que el sol, si no ve sangre, no sale al otro No, día. sí, Entonces sí, ya sí. tú sabes, pero le cogían con los enemigos. Ya los mayas habían decaído mucho por metidos en la selva se los tragó prácticamente. Y problemas internos. Pero ¿qué pasa? Los taínos llegan ahí, cogen influencia, naturalmente, cuando tú pasas por un sitio. Los Dominican York Ujú. están aquí, pero Copian, son sí, hay copias de las una cosas copia. americanas. Ujú. Entonces ellos copiaron, ¿qué pasa? Llegan y hacen. Entonces ahí hay la gran revolución que yo creo que voy a lanzar. Me van a majar y me van a criticar muchísimo, Ujú. pero aquí dice que habían 5 cacicazgos. Mira, eran provincias prácticamente. Mira, no es Pero era verdad. más que provincia, Cristian, No, porque eran más pero extendidos. sí, pero era un reino que había aquí. Ujú. El rey era Boechío, el más importante. Boechío era el Tuop, el rey. ¿Qué pasa? Se extiende por las Bahamas, Cuba, Puerto Rico y Jamaica. Ese es el corazón triángulo, sí. de Arauaco, taíno. ¿Qué pasa? Ellos se dan cuenta de los peligros que hay. El peligro más grande es los iguayos, que están para acá, que Ujú. son
Los taínos nunca usaron flechas, los taínos usaban macana y lanza. Los ciguayos eran flecheros. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se establecen en el centro de la isla, los taínos. Hacen sus ritos, sus cosas, se establecen. Tienen contacto con los mayas. Pero ¿qué pasa? Y van hacia las otras islas. Se dan cuenta que están estos vecinos aquí. ¿Y qué hacen? Boichío casa a su hermana, que es una reina que se llama Anacaona, la casa con el guerrero ciguayo más estupendo del fenómeno, Caonabo. Un juego impresionante. La casa con Caonabo, diciendo, mira, si tú no puedes con tu enemigo, únete a él. Ponete a él. Entonces, ¿qué pasa? Tú pones en la montaña, en vez de que Caonabo está allá, en la frontera, no hay peor cosa que del mismo palo. O sea, pone, ¿entiendes? A cuidar. Mira, Sí. Eso yo lo viví en otra manera cuando yo hice la caleta. La caleta me dijeron, mira, te van a meter ahí, están los caleteros, que estaba Benji, esa gente, que es lo que hacían. Eso, te van a robar todas las cosas. Y yo puse a Benji a cuidar esas cosas. Y Benji fue, mira, ahí no se perdió un alfiler. Benji Es fácil que ya te lo puso ahí. Exacta maravilla. Bueno, entonces eso es lo que hizo Boichío. Boichío agarró y puso a su hija, su hermana, Le dio su que es la tesoro más princesa, precioso, sí. ¿Qué pasa? Lo casa, eso le da autoridad a Caonabo. Y acuérdate que todavía está formándose, ese reino se está formando, está en formación. ¿Qué sucede? Llega Colón. En el momento que yo estoy seguro, en el momento que está organizando ese reino, llega esta gente, intrusos. Primero, llegan y dejan 39 hombres. Esos 39 que eran marinos tigres, empiezan a hacer desorden. Primero tú tienes que ponte ahora en el papel de los que nadie lo ha dicho, en el papel de los que estaban aquí, los que dejaron. No querían saber de Colón. Colón deja los 39 que eran los que querían tirarlo al agua porque no encontraban nada. Lo que tú querías el desespero. Mira, tú te quedas. Dejaba. Yo vuelvo. Ellos vieron la travesía lo que era. Y es fácil. Quizás pensaron que incluso Colón no volvía jamás. No, que no iba a volver. No, quizás no. Pensaron eso seguro. Dijeron, ven acá. Nos dejó aquí para que nos mate. Ahora vamos arriba. Esta gente tan buena con nosotros, déjame aprovechar. Yo quiero la mujer del cacique, la que yo quiero, ¿no? Porque ellos le dieron 6 mujeres por cada hombre, porque los taínos no tenían problemas sexuales. 6 mujeres, pero ellos no, espérate, yo quiero la del cacique. Empezaron a joder. Entonces, ¿qué pasa? Boichío, que tiene su hermanita casada con Caonabo, es él, digo yo, es una hipótesis totalmente privada mía. Le dijo, mira, sale esa gente. Y Caonabo, que estaba por allá en su asunto, él no estaba en esa vaina. Caonabo mata a los 39 hombres, matado a flechazo limpio, los mata. Y entonces, cuando Colón vuelve, que ellos pensaban que no volvía, encuentra la destrucción de la Navidad. Ahí empieza el drama de América. Pero ¿qué pasa? Por eso es vital. ¿Qué pasa? Ellos, digo yo, que los españoles no se dieron cuenta. ¿Qué es lo que había? Ellos daban, ahí están los cacicazgos, o sea, los cacicazgos eran caciques, pero obedecían a Boichío. Te digo por qué, una de las razones que yo digo es, en el primer viaje, Diario de Colón, todo documentado, llega y él ve oro en la nariz de una querilla, se ponían unas cosas en la nariz. Unos aros. Y que los quite y dice, otra cosa, acuérdate que toda la primera parte de la historia de América, toda la primera parte que empezó aquí, no se entendieron porque los taínos están hablando arahuaco insular y estos están hablando castellano, no español, castellano. Sí, que eso debió ser un drama. No, mira, Colón dice en el diario, vi a tal cacique tal, y le dije y me dijo, no puede haberle dicho nada. Él dijo, no entendió nada. No entendió nada. No podía entender, porque yo te digo, en Arahuaco y no entiendo, no se entiende. Es distinto, es una cosa distinta. Entonces, ¿qué pasa? Pero la historia la hace quien la escribe.
Entonces, los que escribían eran ellos, los taínos no tenían un interlocutor, un No. escritor. Entonces ellos decían, el tal me dijo tal cosa. ¿Cómo que te dijo? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Cuando Colón llega, encuentra destrucción, pero Colón viene ya con un taíno, porque él se llevó 6 taínos. Uno de ellos, yo tengo un libro particular sobre él, yo llamo el Guaitiao. Colón se lo lleva, es uno de los que encuentra en Guanajaní. Y ahí viene lo que yo te digo del oro. Dice, le quita la cosa, oro. Dice, oh, ¿qué es eso? Dice, caona. Dice, le llaman al, porque dice esto, ¿sabes? Sí, sí. Le llaman, entonces Colón escribe, le llaman al oro caona. Otro que está ahí, que es Lucayo, dice, Nosai, Nosai. Dice, hay otros que le llaman también Nosai. O sea, que se da cuenta que son. Entonces, pero hay otro que está atrás que dice, Tuop, Tuop, Tuop. Dice, y otros le dicen Tuop. Eso está escrito en el diario. Tuop, T-U-O, T-U-O-B, Tuop. Otros le dicen Tuop. Lo que no entendió él es, sí, fue así que pasó. Pero los taínos le dicen caona, por eso Ana Caona, flor de oro, Ana Caona, Caona es oro. Nosai, lo dicen en las Antillas, allá en las Bahamas, pero Tuop quiere decir es resplandeciente, donde hay brillo de oro. Y ese es el título de Bochío. Bochío es el Tureguá Jobín, Tureguá Jobín, Tuop. Es el resplandeciente, el hombre de oro, el que resplandece, el que tiene el poder. Entonces, ellos no entendieron eso. El fenómeno es Bochío. ¿Qué pasa? Por esa razón, Bochío muere. Bochío, los caciques, algunos tienen una vida, tenían 30 esposas y cosas. Una vida restreada. Una vida así, mueren relativamente. ¿Y quién se queda mandando? La hermana, Caona. Ana Caona. Una mujer, porque los taínos no tenían problemas con eso, habían mujeres maravillosas. Sí, que eso tenían es el poder. ahora, Cristian. Mejor que los españoles. Entonces, los taínos, los taínos hacen así y tienen prácticamente, ella se queda con el poder, casada. Los españoles cogen a Caonabo, lo matan y ella se queda reina del poder absoluto. El poder absoluto, ella se queda. ¿Qué pasa? Ella no es, las casas que la trata, que la conoce, habla bien de ella, pero termina y la desbarata. Termina, ahí dice, una reina que compone poesía, hace areitos de una belleza increíble, qué sé yo cuánto. Pero entonces, a lo último, piensa que son hombres de medioevo, medievales. Y dice, a lo último, dice, famosa por sus meneos. Y ahí la mató. Porque antes, una gente más religiosa que dice que se menea. Que se menea, la matan. Los bailes de antes eran estáticos. Una meretriz. Una meretriz, tú no puedes menearte. Al decirle eso, la mató. ¿Qué pasa? Cuando viene aquí Fray Nicolás de Obando, Fray Nicolás de Obando es un personaje de verdad increíble. Y es el peor para mí, naturalmente, que ha pasado por aquí. Él hizo muchísimas cosas, fundó Santo Domingo, pero eso no quita. Él era un guerrero. Él fue de los que entró en Granada. Mató árabes que se acabó. O sea, él tiene un récord, un guerrero de espada. Tú sabes, esa gente dura, fuerte. Obando era un guerrero medieval. Él prácticamente tenía la confianza del rey, porque a veces un guerrero estupendo en su manera, naturalmente. Pero tenía una característica que verdaderamente cuando para una persona de hoy le choca mucho, y es que era un guerrero, pero que tenía votos de castidad. Tú coges un militar y lo haces casto y comienza a correr ahí mismito, porque tiene que tener unos traumas contra las mujeres. Era un tipo que no quiere saber de las mujeres. O sea, porque es natural, ¿no? La parte sexual, la sexualidad del hombre. Pero si tú te reprimes eso, y naturalmente él viene aquí, ¿y quién es la que manda? Una mujer. Una mujer. Se lo pusieron en bandeja de plata. ¿Qué pasa? Yo creo que no fue así como dice la historia. Dicen que él fue para matar. No. Fue al revés.
Anacaón iba a salir de toda esta gente que venían, que eran invasores, iba a salir de ellos. Y planeó un areíto y invitó a Obando, pero un espía taíno, desgraciadamente, le dijo, mire, eso es una trampa que te tiene ella. Y se lo puso en bandeja de plata. Y eso es lo que más duele, que fue un taíno. Exacto. Entonces él dice, no, pero espérate. Entonces él hace la contra propuesta, vamos a decir, la contra revolución. Actuó, era un guerrero. Un guerrero, él hace, mata, quema a una cantidad de caciques, tiene 78, pero no se sabe exactamente el número, vivos, los quema en un bohío, en el Caney, y a ella la trae a Santo Domingo, y aquí la trae aquí, la deja un tiempo tirada ahí. Se da cuenta que los indios están murmurando porque esa es su reina, y una madrugada temprano, sin ninguna cosa, la agarran y la ahorcan y la tiran al río. La tiran al río como si fuera un perro muerto, si la tiraron al río. Eso, naturalmente, porque él no podía, si la enterraban en un sitio, iba a ser un sitio de peregrinación. Entonces, salieron de ella. Pero Anacaona es nuestra más grande heroína. Para mí, lo que hizo Anacaona no tiene madre. Por esa razón, yo hice la obra Anacaona, que se presentó en el Teatro Nacional y debiera ser presentada por todo el país. En todo el país, porque para que los dominicanos, los jóvenes, las nuevas generaciones, conozcan quién fue nuestra primera reina, ella era una mujer cultísima, que ella hacía areitos, hacía verdaderamente y verdaderamente ella es algo importantísimo. Así que yo de ahí he trabajado mucho, me he dado cuenta que esta isla fue, vamos a decir, la inspiración fue femenina. Esta es una isla en femenino. Esta respiraba, decían los taínos, esta isla. Y es como si fuera una mujer. Entonces, por eso es tan importante. Hemos tenido muchas heroínas y yo me metí en la parte de todo lo que han hecho las mujeres en este país. Y creo que por esa razón me interesó mucho María Trinidad Sánchez, que ha hecho que esa es una de las obras que ustedes van a presentar. Que vamos a presentar con la Dipton, porque María Trinidad representa lo que es ya dominicano, ya nuestra esencia. Anacaona está ahí, esa es nuestra base. Pero después, pasando por muchos filtros, llegamos a una dominicana full, o sea, dominicana completa, que es María Trinidad Sánchez. Su vida, que merece verdaderamente ser recordada, es una de nuestras más grandes heroínas. Y yo creo que nosotros tenemos que reivindicar, pero volver, o sea, ser críticos, ser analíticos con nuestra historia, porque nosotros hemos hasta el día de hoy recibido una historia que contaron otras personas, y nosotros, los que los contaron de parte dominicana, están influidos demasiado por esa literatura. Pero hoy, con las investigaciones nuevas, con las nuevas cosas, hay que cambiar el paradigma. Todo es distinto. O sea, hay que empezar de cero, es otra palabra, para que nos demos cuenta. Y entonces, eso que nosotros sabemos es más importante que todo lo otro, porque estamos en primer plano, mientras que lo que sabemos es como de cola. De cola, nosotros somos la cola, pero... el chisme contado por el vecino. Sí, exacto, pero cuando tú te das cuenta que todo lo que hay alrededor, incluyendo todas las otras cosas, son aquí que nacieron. Nosotros somos importantísimos y tenemos que darnos el bombo de eso, o sea, tenemos que darnos Wow, sí. Cristian, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esta entrevista. Con mucho gusto. Hoy yo me he sentido como Oprah cuando fue 15 días, casa de Nelson Mandela. Sí. Hay personalidades que uno necesita hablar mucho, hay que escuchar. Entonces con Cristian yo no necesito hablar, yo vengo a escuchar y a aprender. Para nosotros ha sido de verdad que un placer inmenso, Cristian. Hay muchos temas, yo sé que hay demasiados temas con los cuales podemos seguir hablando, pero vamos a dejarlo para una segunda parte. A ustedes, público, recuerden, Cristian acaba de sacar sus libros y por lo menos a mí me regaló Su cita con el destino, donde conoció al doctor Balaguer. Hay otros como también Primeras Páginas. Sí.
Lo pueden encontrar en encuestas, todos sus sí, libros. y muchas investigaciones Sí. del del encuentro, del primer momento, porque en ese primer momento se define lo que somos hasta el día de hoy. Por ejemplo, hay uno que se llama, uno de los libros, Marginalia, Ujú. que es cuando Colón llega y vuelve a Europa, en Venecia dicen, ¿dónde que fue? No dicen los españoles, sino un genovés, porque yo era un enemigo de Génova. Déjenlo. Entonces, un genovés, dicen, fue un sitio que es rarísimo, que la gente es distinta, etcétera. Entonces, lo que hace es que manda un espía a palos a los sitios españoles. Y ese espía, documento yo lo encontré, quedó perdido. Y él dibuja el margen de los cuadernos. ¿Cómo eran los indios? Y les dibuja. ¿Y cómo era canoa? La canoa, dibuja una canoa. Entonces eso tiene los dibujitos originales en el margen. Y está en su libro. Está en el libro. Wow. Para que sepa. Wow. Ese es uno de los libros, se llama Marginalia. Yo me voy a tener que comprar su saga completa, Cristian. La va a tener que comprar. Claro que sí. Ajá. Porque a mí me encanta muchísimo. Tú eres esta muy, cultura. yo me alegro mucho. No, porque- en mi libro viene, yo le dije a la Dicton cuando usted tenga un tiempecito para que usted lo lea antes de nosotros Ok, publicar. perfecto. Sí. Con mucho Bueno, gusto. mi gente, pues muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. Sé que Cristian lo van a pedir, lo sé que sí, porque la historia está demasiado buena. Así que nada, gracias. Suscríbanse, comenten, activen la campanita, den like, dejen en los comentarios la parte favorita de esta entrevista con Cristian y cuéntenme si les gustaría que los invitáramos una segunda vez. Cristian, ¿algún mensaje con el que te quiera despedir? Bueno, nada, me despido. Yo lo que quiero es que el pueblo dominicano entienda que somos únicos y que tenemos que comenzar reivindicando nuestros taínos, que son nuestra base cultural.